emissário, o chutalade, minho tala, iê, moraçou, o iê, talade, o minho tala, iê, mio, alaweti oshu, alaweti oshu, alaweti oshu, alaweti oshu. Bien, vamos a empezar a dialogar con los amigos sobre el tema, ¿verdad? Que estaba ahí un poquito cesante con todos, sobre la reencarnación, como les conté a todos ustedes, y el espiritismo que existía dentro de Jesús de Nazaret. Bendiciones para todos, gracias por compartir, gracias por estar. Yo les digo honestamente, amigos, que todo esto que voy a decir a continuación es un aprendizaje, sí, pero no te creas que es un aprendizaje que está dentro del Batuque, que está dentro de Ifá, que está precisamente, ¿no? Esta sabiduría, este aprendizaje. En nada que sea orillas. Quiero agradecer profundamente, ¿no?, a Leticia Mambo, que va a participar pronto con todos ustedes a seguir dialogando temas espirituales, y que estoy sumamente no sorprendida, porque sabes que hay un continuismo dentro del alma. Estoy empezando el tema ya. Quiero agradecer a Brasil, quiero agradecer a todos los uruguayos, a todas las personas que me han encontrado el otro día en el disco del 8 de octubre. Siempre mujeres, ¿no? Y no me molesta, pero ustedes pueden hablarme, queridas amigas. No es necesario una reverencia, porque yo soy una persona, ¿viste? Y estoy, ¿verdad?, compartiendo con todos ustedes. En este caso, el día de hoy, no es una enseñanza que esté dentro de Ifá, ni tampoco dentro del Batuque, ni nadie. Sí te puedo decir que hay un asomo leve de este conocimiento dentro de la masonería, dentro de los Illuminati, perdón, y las personas, ¿verdad?, que están profundamente arraigadas, como ser la experiencia que tuve con mi hija Leticia, que es Mambo, y que debido a la espiritualidad no podemos hacer a un lado, amigos, por causa de que hemos sido engañados, que este conocimiento no está para nadie, como les decía a todos ustedes. Queridos amigos, ustedes que están apoyando continuamente esta página, y te digo que el tiempo que dure la vida, el tiempo que estemos juntos, el tiempo que las almas y el desconocimiento de muchas personas sobre el desconocimiento que hay de las almas compartidas, acá te voy a dar un ejemplo práctico. Hace poquito murió un ex sobrino, Gaspar Valverde, y creo que fue el día de hoy o de ayer que murió la mamá, también amiga, y almas compartidas. Hubo poca distancia en el tiempo para que ambos
¿verdad? Partiera. Es lo que pasa, ¿vio? La ignorancia de las personas y el desconocimiento, la poca fe, ¿verdad? Del negamiento, ¿verdad? A lo desconocido, el pánico que ocasiona en muchas personas, como digo yo, ¿no? Leticia, mi hija, estuvimos dialogando y no es que yo tenga el alma compartida con nadie, yo sé perfectamente que mi alma no está compartida con nadie. ¿Por qué pasa que hay personas que usted ha visto que hay matrimonios de muchos años que se va uno y después se va el otro, ¿no? Estamos hablando acá, ¿no? Con gente madura, con gente que me han hablado tanto que no es necesario que me hagan ningún tipo de nada, ¿me entendés? Porque para mí estar cómoda es que vos me hables de persona a persona, ¿me entendés? Porque estas cosas que yo comparto con todos ustedes, y esta precisamente el día de hoy, es lo que dialogaba con mi jefe en vudú, el Azogué Luis Borges. Mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Que ella es mambo, y que hicimos juntas un ritual ancestral de vudú, que yo tengo convicciones, ¿me entendés? Convicciones espirituales, que quizás vos hay cosas que no comprendas. ¿Por qué te voy a decir ahora que este ritual de vudú que hicimos con mi hija, precisamente fuimos juntas para poder dialogar con quien yo tengo la plena confianza de que no ha reencarnado aún mi madre? ¿Por qué tengo esta convicción? ¿Verdad? Que debido a que cuando vos tenés una matriz, permitime hablar desde lo más profundo de mi alma, porque es lo que yo soy, ¿verdad? Como religiosa, como vos quieras. Y te quiero compartir que cuando vos tenés, ¿verdad? Ese pleno conocimiento de quién te engendró y quién te enseñó a vivir, inclusive mi madre, me enseñó a través de la fortaleza. Esto te lo estoy diciendo porque a vos te tiene que pasar también. Si no, de igual manera te sugiero que me mandes mensajes, pero creo que voy a ser lo suficiente clara para que vos entiendas que la palabra muerte, fin existencial, como ser humano, no tiene que tener ningún tabú. ¿Me explico? Porque hay una coincidencia ancestral de los años 500 al menos, tal vez 600 o 700, en este momento no te puedo dar una fecha exacta, que hay una coincidencia debido a que los conocimientos que te voy a expresar a continuación sobre por qué yo sé que Jesús era espiritista, que hablaba con los muertos. Te voy a decir un secreto que a mí nadie me dijo que no lo compartiera, sobre el judaísmo y la cábala, que aparentemente las personas quieren cerrar los ojos, aislarse del mundo y vivir como hacen los masones, como hacen los iluminatis, como hacen tantos, de compartir secretos que deben de saber todos los seres humanos. ¿Por qué se ocultó, en primer lugar, a todas las personas? Porque estoy segura, amigos, muy segura, de que inclusive los primeros judíos que estaban al lado de Jesús, ¿verdad?
ellos no desconocieron, no desconocían, porque yo no estoy orgullosa, como siempre te digo, de haber comprendido que pertenezco a una raíz que es judía y que además muchos de todos ustedes en algún caso pueden decir, ¿por qué la MAI insiste en hablar del judaísmo? Si yo no hubiera sabido, te vuelvo a decir, estos secretos del Zohar, que es precisamente la rama que ustedes tampoco conocían, ni la mayor cantidad de personas en el mundo están acostumbrados a que le digan conformismos. Yo no estoy en esta página para conformarte con nada, trato de apoyarte, de estar de tu lado como ser humano para que comprendas que toda la clave que Jesús tenía sobre estos acontecimientos, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con Platón, algunos filósofos que no hay cierto conocimiento en los libros de historia, porque no dan importancia a estos enganches culturales que existieron en el año 600 a.C. de el conocimiento de todo esto que manifestó públicamente en su tiempo, ¿verdad? En su propia escuela, Platón, y que vos no te enterás, por más que leas filosofía, de estos acontecimientos que hablan de la vida después de la muerte. Sin embargo, los masones, que muchos están en el IFA criollo y se creen que son vivos, porque conservan para sí mismos el egoísmo de dar estos conocimientos, y que muchos entraron en la masonería para enterarse de lo que yo voy a hacer público para todos ustedes. No sé si me va a dar el tiempo para explicarte todo, pero de igual manera continuamos. El conocimiento de la filosofía griega está muy relacionado con todo el judaísmo, porque ustedes saben que los antiguos hebreos estuvieron muy vinculados en sus principios con Mesopotamia la antigua y los diferentes dioses sumerios. Te cuento que esto es secreto porque hay algunas personas, como yo digo, ¿verdad? No es necesario tener, porque la masonería no tiene la antigüedad que tiene, por ejemplo, los dioses sumerios, ni tampoco lo que tiene el judaísmo, ni mucho menos lo que tiene la cábala, y que estas personas tienen ciertas limitaciones debido a su poca conciencia. Asociar directamente la muerte, ¿verdad?, con Dios, los diferentes orichas que yo te decía que reinan, al igual que todos los muertos, todos los muertos. Cuando te digo todos, son todos. Esto no es un tabú, es algo que no te dice. Porque cuando vos dejás de existir, amigos, existe la gran probabilidad de que esa luz que vos ves, que vas a ver y que has visto esos flashes en los momentos difíciles que quizás cuando entraste en coma o cuando sufriste un desmayo, cuando tuviste un pico de presión, cuando tu propia conciencia, al no saber si ibas a sobrevivir o no, vos tuviste un flash de luz, que no significa que vayas a morir, significa que todos los seres humanos, todos, están preparados para salir de la tercera dimensión e ingresar en la cuarta dimensión, donde viven conjuntamente con los orichas. Dios, una buena noticia, ¿viste? Dios. Y no podés perderte en el descreimiento de tantas personas que no han experimentado
adecuadamente la espiritualidad, porque la espiritualidad es una herramienta difícil, difícil. Cuando alguien te dice, soy espiritual, ¿verdad?, y ha perdido en su vida los dos progenitores, mamá y papá, es muy difícil que alguien que es prepotente, que es mentiroso, que es estafador y que está dentro de IFA logre el equilibrio espiritual y no rechace nada de lo que tiene como fe. Todo lo que tenés como fe automáticamente empieza en las personas que son de esta índole, que viven en la hipocresía de creer que vas a ser eterno y que la humanidad tiene un fin, como todo lo que tiene vida, ¿verdad? Yo le decía a mi nieta el otro día, dialogando con ella, que también pronto va a entrar en vudú, tiene 20 años, la hija de Leticia Mambo, mi nieta, que en la vida estamos continuamente los seres humanos quitando vida para poder vivir. Lo más sencillo que hacemos en nuestra existencia, y que digo que cada vez que yo tengo que cortar el pasto de mi casa, pido permiso a la naturaleza y a las energías divinas, porque yo no puedo vivir sumergida en una selva. Cada vez que consumimos un pollo, consumimos carne, tenemos que ser conscientes, amigos, de que estamos sacrificando vida. ¿Me explico? Entonces no hay nadie que pueda decir soy 100% espiritual, porque estamos sujetos a que para vivir necesitamos alimentarnos. ¿Quiere decir esto que el modernismo hace posible que cambie la espiritualidad? Por supuesto que sí, porque yo puedo elegir vivir, por ejemplo, al igual que todas las personas, elegir vivir sin necesidad de consumir animales que han matado. El sacrificio va por parte de quien elige vivir comiendo, por ejemplo, verduras. Y esto me recuerda a los inicios de la humanidad, cuando los primeros seres humanos comían los despojos de otros que habían muerto, ¿verdad?, porque estaba esa necesidad de ingerir alimentos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que los primeros seres humanos, inclusive Adán, que vivía en el paraíso, comía pasto, al igual que los animales que estaban. Entonces, si tenemos como referencia lo que nadie te dice, de que inclusive mismo dentro del jardín del Edén, Adán comía pasto. No era la cosa como te la pintan en la Biblia. Entonces te quiero decir, queridos amigos, acá con todos ustedes, de que ¿por qué no te dicen en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, que por qué Jesús sabía estas claves que hoy tienen los masones, que hoy tienen los Illuminatis y algunos grupos, casi te diría, del 1800, del 1000, por ahí, y que ellos se creen que son elegidos? No, amigos. Ser elegido es aprender, como aprendió Jesús, todo esto, y lo compartió con todos sus seguidores, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque todos los seguidores de Jesús eran, como él, judíos, cabalistas. Y si empezamos a enumerar que Jesús era un simple judío, que no tenía castas, y el estudio personal que he hecho a lo largo del tiempo, en 4 años, me da las respuestas acá de que Jesús, inclusive, amigos, no se escandalicen, propiamente dicho, que los grandes sacerdotes levitas
los grandes sacerdotes Cohen, como te conté, ellos no desconocían el poder que venía, no de Jehová, sino de esto oculto que está dentro del judaísmo y que yo me estoy tomando el atrevimiento de hacerlo público, porque a mí nadie en ningún momento me dijo, no podés decir esto. Aparentemente dan por entendido que hay que guardar estos secretos. ¿Me va a servir de algo a mí el judaísmo después que yo me muera? No es. ¿Te va a servir de algo el culto a los orillás, batuqueros, umbandistas, quimbanderos, personas que están en la palería, personas que están en la santería, personas que están en candomblé, personas que están en Ifá? No te va a salvar, amigos, absolutamente. Me explico, de que no te va a servir para nada en el momento que te encuentres en el profundo encuentro con tu propia alma, salvarte de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? ¿Qué es la reencarnación, amigos? Como les conté, y que mi babá, que la Sohui Luis Borda, tuvimos una charla bastante profunda, muy buena, a la cual no te puedo contar todo, porque sería como entrar en lo más profundo, no dentro del judaísmo, sino dentro del vudú, ¿verdad? Ancestral. Y que esta ancestralidad que yo te estoy contando de Jesús, que más o menos viene de 2026 años, te cuento que esta ancestralidad que coincide en los tiempos, cuando los sumerios trasladaron desde la antigua Mesopotamia una reencarnación maravillosa que fue la de Adán, la de Abraham, que fue una reencarnación Abraham, el que fue el protagonista, Abraham, sí, de la primera reencarnación conocida y dicha dentro de los estudios bíblicos del judaísmo, que Abraham reencarnó a el primer ser humano, Adán. Entonces, ¿con qué nos quedamos acá? ¿Quién fue el primer ser humano en África? ¿Recuerdas? Lucy. Lucy, amigos, fue una de las que participó en el Jardín del Edén conjuntamente con otro ser humano que aún no hay rasgos de él, no hay acontecimientos históricos, y que yo no tengo por qué, amigos, negarte estos conocimientos, que vos tenés que saber. Cuando Dios Yahvé, ¿verdad?, llevó el primer ser humano, en este caso sería Lucy, y fíjate que se encontró solamente a Lucy. El compañero de Lucy fue Adán, el primer ser humano puesto dentro del Jardín del Edén. Acá no te estoy hablando ni de catolicismo, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento. Te estoy hablando del punto de la óptica histórica, para que vos veas lo que pasó y que nadie te explicó estos detalles. Cuando este primer ser humano fue modificado a través de las experiencias que Yahvé en el Jardín del Edén, puso como primer ser humano un Adán, el primer hombre. Adán significa el primer hombre. El primero. Fíjate vos la coincidencia. El compañero de Luz. ¿Sabés que sí? Entonces, todos estos lazos, que hay que tener muchos estudios para poder desenvolver una charla de esta índole, como estoy compartiendo con todos ustedes, te cuento que cuando la reencarnación del primer ser humano, Adán, el compañero de Lucy, amigos, para que vos más o menos comprendas de lo que te estoy hablando, permitime.
reencarnó en Adán. Ya los seres humanos, desde que empezamos la vida en este planeta, inconscientemente y desconociendo que cuando morían montañas de seres humanos, existía un mecanismo dentro de la naturaleza humana de la reencarnación. ¿Y por qué pasaba esto? Y estos seres humanos nunca repararon, ni tampoco la ciencia. La ciencia sabe muchas cosas que no las dice, no las hacen públicas. ¿Por qué? Porque te cuento que vos, si esperás que los científicos te den respuestas, estás frito, no te van a decir nada. ¿Por qué? Porque ellos quieren que vos sigas con tus celulares, entreteniéndote, distrayéndote y dejar que el tiempo pase y tu existencia culmine. Pero es propiamente dicho que hay muchas personas que tienen interés en saber cuál es el propósito de su propia existencia. Espero que todos ustedes comprendan que este secreto, desconocido por la mayoría de la humanidad del hoy, porque se puede decir que inconcebiblemente en los primeros tiempos del compañero de Lucy, la primer ser humano, que se sabe hasta el día de hoy, no se sabía en esos entonces. Pero ¿cómo se justifica que hoy nadie sepa? La parte humana que hay dentro de todos los seres humanos, de que es propiamente dicho e innegable, la reencarnación. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que la población mundial va en aumento? ¿Por qué? Porque los seres humanos, saca un porcentaje de un 25, un 27% de los seres humanos de hoy, sumando otro, ¿verdad? Otro núcleo humano de que hay almas compartidas cada vez más. Porque los seres humanos que volvemos a la vida hoy, rápidamente, pongámosle 1 año, 2 años, ya la persona reencarna. Cualquiera. No hay una regla, ni de Ocha, ni de Batuque, ni de Ifá, nadie. Nadie tiene este poder de decir esto lo hacemos nosotros porque somos nosotros. No. Esto es de la humanidad, de la existencia del ser humano, que no viene ni de Ifá, ni de Ollá, ni del Batuque, de nada de eso. Te lo aseguro. Si vos no lees, lo lamento, pues acá estoy para darte una colaboración. Dentro de los estudios profundos del judaísmo, amigos, está este secreto, amigos, que debido a que yo aprendí y vi con mis propios ojos incorporar, como lo hizo Jesús en su tiempo, cuando te dicen los rabinos, ¿me entendés? Que ellos hablan con almas. No. Ellos distorsionan las palabras. Ellos hablan con muertos, ancestros. Entonces el secretismo que hay dentro del judaísmo, y te voy a decir que yo fui testigo de cuando el rabino Albert Gottman incorporó a un ancestro que fue un maestro de él, quedó igual que cuando incorporan la gente de Umbanda, de Quimbanda, cualquiera. Yo lo vi, fui testigo, lo vi. Esto es algo que le dije a mi jefe en vudú, y él me dijo que era posible, porque cuando vos te pones en una posición especial, como lo hacemos dentro del judaísmo y la cábala, en ese caso, cuando yo hice lo personal eso, fue cuando se desató todo mi pasado Cohen. Y yo les conté a todos ustedes. Se destrancan las cosas. A mí me pasó, te lo cuento a vos. Entonces pude ver todo mi pasado
No como cuando dicen que estás a punto de morirte, que te pasan la película, no, es diferente. Y ahí pude experimentar, ¿me entendés? Sin mentiras, porque yo soy conocedora de todos estos acontecimientos y que el mismísimo Jesús fue un montador, para que comprendan los amigos de otras latitudes, un montador de muertos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que te dicen los católicos, lo que te resaltan y no te dicen completamente el judaísmo y la cábala? ¿Cuál es la razón? Negarse a la naturaleza humana. Nos quieren separar de esa parte humana que tenemos todos y quieren que vos no sepas. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tabú? ¿Por qué las religiones no enseñan en verdad y ayudan a que las personas vivan completas? Usted cuando entra en una religión, como ser dentro del judaísmo o los musulmanes, no hablan ellos jamás de esto que te estoy diciendo que vivió dentro de Jesús. Pasa que cuando el catolicismo y los musulmanes quitaron las sabidurías del judaísmo, no se llevaron este aprendizaje. No se lo llevaron. ¿Por qué no se lo llevaron? Porque no es lo mismo pedir permiso a entrar de prepo y llevarse un conocimiento. Lo mismo que pasó con Ifá, me explico, que hurtó muchas sabidurías y aprendizajes y asentamientos a Vudú. Ven, ¿vas entendiendo lo que te quiero decir? ¿Qué se llevaron los yorugas? ¿Qué se llevaron? Lo mismo que se llevó la cristiandad y lo mismo que se llevó ser musulmán. No te estoy mintiendo, en nada, ni un ápice, ni una coma, nada de lo que te estoy diciendo está basado en mentiras. Tu desconocimiento ha hecho que confiaras en que cada vez que lees la Biblia y usás la Biblia como fundamentos y estudios, en la Biblia no está, por ejemplo, de que quien, en primer lugar, desde Mesopotamia la antigua, Abraham, era una reencarnación de Adán, por ejemplo, y hay otras reencarnaciones. Como ser también hay una, en este momento no te lo puedo decir, pero lo tengo ahí en archivos. ¿Quién reencarnó en Jesús de Nazaret? ¿Quién era? Esa alma. Porque es el alma, amigos. El alma de Adán reencarnó en Abraham. Siendo Abraham un hombre, un ser humano anciano, empezó con el camino que le guiaron las divinidades, Dios, Yahvé, como le quiera llamar, de la cuarta dimensión. Las personas desconocen estos acontecimientos y ahí empieza la farsa. Te digo que la clave fundamental de estos conocimientos no las tienen completamente ni los masones, ni los Illuminatis, ni nadie. ¿Explico? Porque lo supieron porque muchos eran espías, masones, que eran judíos. Y no se llevaron todos los conocimientos. ¿Me explico? Entonces lo que está dentro de la masonería no está completo. Amigos, voy a continuar con este tema. Les agradezco vuestra paciencia. Bendiciones para todos. Gracias por estar. Va a continuar este tema. Bendiciones.